Muy buenas tardes, llegando a noches. Bienvenidas y bienvenidos a esta función de padre, madre, hermana, hermano, la película de Jim Jarmusch, que se estrena el próximo jueves en salas de cine profesional de Cineplex. Mi nombre es André Lindón, editor de cine y series para The Hollywood Reporter en español y Rolling Stone en español, también psicólogo, y aquí nos acompañan Alexandra, que es una amante del cine, es literata y también trabaja como profesora de lenguas de ciencias sociales, y cultura. Y estudios visuales. Ok. Y tenemos aquí a Micael André, director de comunicación de la universidad y director de cine. Entonces yo quería comenzar con dos anécdotas. Me encantan las anécdotas sobre el cine. La primera es la siguiente. Wim Wenders, el director alemán, quería visitar a su director mentor Nicolas Rey, director de Rebeldes sin Causa, porque se estaba muriendo de cáncer, estaba en el hospital. Y en esa conversación de hospital surgió la idea de hacer un documental sobre Nicolas Rey y filmar la muerte. Y eso fue propuesta de Nicolas Rey, no tanto de Wim Wenders. La película se hizo, pero entonces la condición que puso Nicolas Rey fue la siguiente: dijo, mira, yo te dejo filmar mi muerte, pero con una condición. Yo tengo un estudiante de cine, Nicolas Rey era profesor de cine también, y es un chico muy talentoso. Me le pones a hacer algo, no sé, cámara, luces, algo por el estilo, porque yo quiero que ya empiece a trabajar. Y estamos hablando de Jim Jarmusch. Jim Jarmusch iluminó la muerte de Nicolas Rey mientras Wenders la filmaba. Y la segunda anécdota tiene que ver con una de las películas de Jim Jarmusch, que me parece que resume muy bien lo que es el estilo, la poética del director. Tiene que ver con un momento, Mystery Train, tren del misterio, donde llega una pareja de jóvenes japoneses a un hotel en Nueva Orleans porque quieren visitar la casa de Elvis. Están cargados de rollos, cuando los rollos se utilizaban, cámaras. Aquí está el estereotipo del japonés, obsesionado por las cámaras y por fotos. Y llega esta pareja al hotel y el chico carga la cámara y se pone a tomar fotos de la canica de la basura, del bombillo del techo, de la taza del baño, y la chica le dice, estás gastando los rollos, estos son los rollos para tomar fotos en la casa de Elvis. Y él dice, no, yo quiero tomar estas fotos porque esto se me va a olvidar, lo de Elvis jamás se me va a olvidar. En cambio, esta caneca, este bombillo, esta taza se olvidarán. Necesito esas fotos para recordar. Creo que ahí es donde está la clave del cine de Jim Jarmusch tiene un sentido del humor muy particular. Entonces yo quería preguntarte por eso, ¿cómo podríamos definir ese sentido del humor que tiene Jarmusch en sus películas? Es pregunta difícil, sobre todo porque vamos, bueno, muchas gracias, buenas noches, buenas tardes. Sobre todo porque acá la regla es que no podemos hablar mucho de la película. No, pero yo pensaría que está justamente en los vacíos, ¿sí? Esta película, como las otras de Jarmusch, están acá es probablemente porque ya han visto otras, pensaría, de la época de Mixed Movie, ¿sí? Ha trabajado mucho y por lo tanto, sí, es probable que ustedes conozcan ese estilo, no sabemos si llamarlo estilo, ya hablaremos un poco de eso, pero en esta, como en otras películas, nosotros vemos gente que se sienta, que habla, se levanta, se vuelve a sentar, coge un objeto, lo pone en la mesita, faltaría una mesita acá, nos faltan unos cafés, y se habla no en continuación, sino
con cierto ritmo pausado. Y por lo tanto todo lo que es cierta ironía, cierta cinismo, que es como el otro lado de la ironía, puede intervenir allí donde hay vacíos. Yo creo que en esos vacíos entra todo el sentido de las películas de Jarmusch. Una vez un neurólogo me dijo que la risa es un reflejo que compartimos con los animales, con los primates, que tiene que ver con el absurdo. Cuando algo no encaja, cuando algo nos desestabiliza, surge la risa como una especie de mecanismo de defensa para poder sobrellevar eso. Y creo que acá hay bastante de eso. ¿Sí? Pues no sabemos muy bien, pues quizás hablaremos ahora, pero creo que una de las cosas interesantes es pensar qué hace el espectador mientras ve una película de Jarmusch. Y, por ejemplo, puede reímos, sí. ¿Tú ríes? Porque queremos que nos diga más, llene esos vacíos, no lo hace y los llenamos nosotros. Pero hacemos también muchas otras cosas. Miramos, antes estábamos diciendo de los objetos, miramos lo que normalmente no miramos tanto de una película. Tenemos tiempo mientras conversamos o escuchamos conversar a los personajes, miramos con mucha atención lo que está en la escena, porque pensamos que hay muchos indicios. Si ellos no hacen nada que nos cuenten cuál es la historia, probablemente los objetos que están presentes nos van a contar algo. Y entonces exploramos constantemente lo que vemos y sí, hay un resultado de eso. Con Jarmusch también pasa algo, y es que a veces nosotros los críticos sobreinterpretamos cosas y vemos en un reloj o en una taza unos símbolos profundos, psicoanalíticos, y de pronto Jarmusch dice, no, es una taza, sí, un reloj. Sí, el problema es si el Rolex es de verdad o no. Y de pronto es falso, o de pronto es falso, pero pues nunca lo sabremos. Por supuesto. También Fellini decía que no tiene nada que ver con Jarmusch. Siempre le preguntaban sobre el significado psicoanalítico de sus escenas, objetos, etc. Contestaba más o menos de la misma forma. ¿Sí? Una taza es una taza. Exacto. Andrés, hay una pregunta que siempre ha estado en mí, pero que volvió a surgir viendo la película, y es que a veces se nos agota el tema de conversación, y especialmente con las personas más cercanas que tenemos. Bueno, Jarmusch, y en esta película especialmente, le gusta mucho tocar temas incómodos de la familia. La película se centra claramente, el nombre lo dice todo, no estoy haciendo un spoiler gigante, más si ven a Jarmusch, pues saben de qué estoy hablando. Y a él le encanta generar esta incomodidad de los silencios familiares, y en la familia suele pasar que el silencio aparece cuando la conversación es más peligrosa. Y esto cuando uno lo ve, y ahorita que hablamos del humor, pues yo pensaba que cuando yo veía a Jarmusch y me daba risa, miro al lado quién está, y de pronto me contengo la risa, porque la risa puede hablar más de mí que de lo que está pasando en la pantalla, porque uno empieza a detectar en esos silencios precisamente, evitar la conversación incómoda, cómo se mienten en las familias, cómo nos mentimos con nuestro papá, con nuestro hermano, mi papá me dice algo, yo sé que está mintiendo, lo miro a los ojos, me quedo callado, y ya. Y esto en las películas de Jarmusch se explora muy bien. Él, yo creo que es un genio de director, de dirigir sonido, de dirigir momentos incómodos, sonido en silencio, de dirigir silencios, y de narrar muchísimo, además de los objetos, con las incomodidades parentales que vivimos, y eso me parece muy difícil. Cuando uno dirige, trata de transmitir esa cotidianidad, y él transmite además la cotidianidad incómoda, la cotidianidad de me moví en la silla por la conversación. Mi cuerpo está diciendo algo. Aquí en esta película, incluso el peinado de la hija en algún momento viendo a la mamá
dice mucho más que lo que están hablando, que el mismo diálogo. Y en la familia yo creo que esas conversaciones incómodas muchas veces se convierten simplemente en silencio. No es que no haya de qué hablar, yo creo que de pronto es mejor callar para evitar. Y fíjate, Andrés, pensando en lo que estás diciendo, que a veces hay miembros de la familia que dicen cosas que no se deben decir e incomodan, generan esos silencios incómodos. Pero también a veces en la familia lo que uno hace es resguardarse en la comodidad de un discurso reiterativo. Ayer llovió. Sí, ¿será que mañana llueve? Bueno, pero yo creo que sí. Bueno, sí, puede llover. Y ahí nos quedamos. Y está también ese afán, ¿no? El llegar y, bueno, nos vamos. Y el dialogar de cosas que aparentemente no tienen ninguna importancia. Y que en el cine ya se repite. Hablar sobre el reloj, hablar sobre cualquier cosa, pero que finalmente también está diciendo mucho más de lo que es esa punta del iceberg que se siente, no se sabe, no se entiende, y uno finalmente no espera entenderla de todo porque la va a resolver en su cabeza, después al otro día, después de haber visto la película. Hay una serie que produjo Jim Jarmusch para la televisión, con su amigo John Lorry, que es músico, que se llama Pescando con John. Es un documental sobre pesca, pero la premisa está en que John es jazzista, no sabe pescar, pero él invita a William Dafoe, un gran de cine y de la música, a pescar, y todo el capítulo es no pescamos nada porque yo no sé pescar y tú tampoco sabes pescar. Y me acuerdo de William Dafoe furioso al final, y ¿qué fue? Llevamos toda una noche hablando de pescar y no estamos haciendo nada. Y creo que ahí es donde está la gracia de Jarmusch. Esos momentos muertos que las escuelas de cine nos dicen hay que eliminarlos porque no aportan nada a la trama, son las películas de Jarmusch. Quería agregar una anécdota acá, me gustan los temas familiares. A mí me pasa con mi papá que el único lugar donde aparentemente hablamos es cuando vamos al estadio a ver fútbol. Y un par de veces mi mamá dijo, oiga, yo voy con ustedes porque yo veo que es el único lugar donde ustedes hablan, yo quiero ir. Y cuando fue, dijo, realmente no hablan. Dijo, se la pasan juntos y son felices que porque allá comparten que ustedes tampoco hablan. Y yo voy con él, hablamos de una jugada y yo sé que vamos a pelear porque nunca estamos de acuerdo. Entonces terminamos hablando con los desconocidos de cada lado, el del lado de él y el lado mío. Y eso habla mucho más de nuestra relación que cualquier otra cosa. Y sí, claro, hay un ritmo de las películas. Tú hablabas de jazz, de música, está Tom Waits, que en las películas de Jarmusch no canta, pero es un gran actor. Pero hay algo musical de sus películas. Sí, absolutamente. Pues hablaba de ritmo, pero en fin, estas historias que no son 3 historias como uno pensaría, ni es una, pero hay todo un juego de vueltas, repeticiones, retomar temas, tocarlo con otro ritmo, pero es un volver y volver sobre esos, más que los rituales, yo diría los códigos familiares, que permiten el silencio, ¿sí? Porque no se refiere solamente al hablar en familia, entre parientes estrechos, muy estrechos, padres y hijos, sino también cómo tiene que estar la mesa, cómo se sirve, cómo se hacen los brindis, cómo se saluda, cómo se entra, cómo se sale, etc. Sí, estaba pensando en algo que dijiste antes de iniciar y tenía que ver con Almodóvar, que de hecho aquí también volvió Almodóvar a la conversación. No pensaría que Jarmusch y Almodóvar son directores muy diferentes, pero me estoy dando cuenta que no son tanto. Ambos, en sus últimas películas, están hablando mucho sobre la muerte, pero la están acogiendo con gracia y con humor, no con miedo. No sé qué piensas de eso. Sí, pero yo no pensaría tanto en la muerte. La muerte está muy presente en esta película, ¿No es cierto? Porque además hay familias, pero no todos los miembros están presentes, ¿no?
Siempre hay alguien que no Que no está. está. Pero quizás lo movería, pensando al modo claro, Ajá. hay también muchos objetos, ¿sí? que llenan esas escenas, y allí también como espectadores terminamos siendo alguien más dentro de ese espacio doméstico, un poquito espiando, pero nos sentimos parte. Más que de la muerte, yo hablaría de, pues hay generaciones. En otras películas de Jarmusch vemos personajes más horizontales, amigos, es decir, como de la misma generación. Acá el juego es evidentemente entre padres e hijos, entonces retomando el tema también de la familia y de la dificultad. Pues me encanta, y voy a decir algo, pero cada uno podrá pensar algo distinto, me encanta que en esta película los padres ganan. Para mí. Sí. Cosa que nunca hubiera pensado, ¿sí? Pero los padres, la generación de los padres en esta película ganan porque son anarquistas, porque exploran, porque son previsibles, y los hijos son un poquito previsibles, son más moralistas, gustan. Probablemente porque son jóvenes, pobrecitos, no han entendido todavía que la vida está en decir mentiras, en jugar con los demás, etcétera, etcétera. Pero esto es como si el cambio generacional acá estuviera a favor de los padres, una generación bien interesante. Fíjate, Jarmusch Charlotte Rampling, Jarmusch siempre ha homenajeado y ha respetado mucho el cine de oso. Y el cine de oso es un cine doméstico donde nos sentimos como un miembro más de la familia. Y creo yo que es gracias a esas cámaras a la altura de la persona que nos hacen sentir que estamos en una relación horizontal. Pero en el cine de oso pasa algo. Se supone que todos están a la misma altura, pero las mujeres siempre ganan. Y aquí ganan los padres. Sí, estamos de acuerdo. Sí. Ahora, en esta película, pues trabajaríamos 3 viñetas, 3 estampas, ¿no es cierto? Un primer episodio donde unos hijos dicen, padre, no son hijos. Eso es lo que diría, la película se llama Padre, Madre, Hermana y Hermano, porque en la primera hay un padre, en la segunda hay una madre que recibe a los sus hijos, y en la tercera hay 2 hermanos, hermana y hermano. ¿Crees tú que en estas 3 viñetas hay una que sobresale? ¿Crees que a una complementada? Pues, para gusto los colores dicen por ahí, pero no, por gusto, digamos que me podría gustar más una que las otras, pero me parece que son absolutamente complementarias. Yo tengo me gustó muchísimo más la primera, pero no porque... pero sin las otras no. Pero Tom Waits tiene un peso, sí. Yo todavía no entiendo por qué a él no lo nominan como mejor actor secundario. Se van a dar cuenta, es una actuación perfecta, maravillosa. Y no, voy a hacer, esto no es un spoiler, hacha, solo voy a decir eso, hacha. O sea, de pronto también, como dije ahorita, habla más de mí, que me guste más ese que el otro, además después de haber contado la anécdota de mi papá, que no tiene nada que ver con la película, pero sí. No, sí tiene que ver con la película. Yo diría sí, y el padre de la primera, los vestidos de la segunda, Sí. Y de la tercera, que hay mucho vacío en la tercera que me gusta, cierto. En realidad, las otras 2 están más llenas de conversación, a pesar de los silencios. La tercera, hay un apartamento vacío en París, en fin. ¿Sí? ¿Tú querías hablar de los objetos? Pues un poco ya dije algo, y era esta gran posibilidad que nos da el cine de Jarmusch de mirar los objetos.
Tú hablabas de Osu. Claro, en Osu hay muchos planos vacíos, los que se llaman planos vacíos y que están llenos de objetos, pero no hay seres humanos, personajes. Acá hay objetos con personajes. Sí. No es que tengamos, ¿sí?, especialmente planos vacíos, pues saben, pero más. Entonces, realmente el espectador puede dedicarse a explorar, a mirar, a preguntarse, a construir historias, con algo que viene de lo que acabamos de decir, que es que nos sentimos extraños a estas situaciones. No vivimos en París, no vivimos en Estados Unidos, en Dublín, pero hubiéramos podido estar en esos lugares, creo todos, entendemos esas conversaciones, pero buscamos algo más. Entonces, esos objetos son maravillosos, son objetos comunes, hablan de desorden. Es muy difícil poner el desorden en escena, que sea creíble, que no se vea que está así puesto, aunque aquí también hay juegos en la película, y eso es lo que me parece fantástico, ¿sí? Realmente el espectador tiene el tiempo de pasear por esos espacios. Y hay algo muy bonito, y tú lo mencionas, y es, en las 3 viñetas hay como una especie de interés por organizar el desorden para mostrarle al otro que mi vida está organizada cuando no lo está. El espacio de pronto está organizado, pero está organizado de una manera tal que está escondiendo cositas que no podemos decir sí, no, nada más, pero sí, hay depósitos llenos de objetos, hay florero en el medio de la mesa, es decir, uno puede hacer listados amplios. Exactamente. Estaba pensando que Jarmusch con esta película está tratando de volver a sus raíces cuando sigue estas películas episódicas como Mystery Train, como Night on Earth, clientes de los taxis, Coffee and Cigarettes, que empezó como unos sketch cómicos para Saturday Night Live, que se volvieron una película. Como su nombre lo indica, es sentarse a fumar y a tomar café y hablar. Tom Waits también sale esa película. Pero creo que también esta película muestra a un director que madura con su filmografía. Desde Patterson he visto a un director como Almodóvar, menos juguetón, menos lúdico, más reflexivo, pero que no pierde del todo el sentido del humor. ¿Sí? Como un padre, como una persona sabia. De la generación de los 70. Sí. Creo que por eso es que los padres ganan en esta película, porque la sabiduría tiene que ver es con la experiencia. Y la experiencia siempre cambia. Yo puedo tener más conocimientos, pero la experiencia... ¿Qué experiencia? ¿Cómo eran estos? Podrían pensar cómo fueron estos personajes adultos de jóvenes. Eso sería interesante. Si nos quedáramos después de la película, pues no vamos a hacer. Podríamos preguntarnos cómo podían ser a los 20 años estos adultos. Que esa es la punta de la película, que la cuentan mucho los objetos, ¿sabes? Y los libros, en fin. Y algo que me gusta mucho del cine de Jarmusch es que sale uno de las películas y se queda pensando en el qué pasará con estos personajes después. Que puede ser incluso, esa reflexión puede ser mucho más profunda que la que vivió en la película. Son películas que se disfrutan más después. Exacto, en lo que no se vio, sí. En lo que no se dijo. Sí. Quizás añadiendo algo, tú antes hacías una pregunta sobre la muerte que yo pues, le di un poquito la vuelta, sí, totalmente. Ahora sobre la madurez, que es otra forma así. Yo siento que todos esos personajes, antes preguntado, pero preguntaba eso más, yo me enamoré de todos ellos, ¿sí? Todos. Y siento una enorme humanidad. Sí, la humanidad con defectos, con trampas, con todo eso que es mentiras. Y pues los hermanos de la última viñeta
son de una ingenua humanidad maravillosa. Unos quisiera tocarlos y decir, no, pero tranquilos, que no todo va a estar bien. Y eso quizás es parte de esa, pues es una pregunta, no es una afirmación, es parte de esa evolución, madurez, no sé. Yo creo que por ahí es. Yo quería, ya para cerrar, contar una última anécdota, y la anécdota es esta. Hay un capítulo de Los Simpsons donde Lisa filma a su familia y ella, después de filmar a su familia, decide hacer un documental sobre su familia con ese archivo y lo manda a Sundance. Queda en la selección de Sundance y le invitan a Sundance como una de las grandes autoras independientes, ¿sí?, nuevas, y allá se encuentra con Jarmusch. Y Jarmusch le dice, sigue así, Lisa, que tú eres la esperanza de la humanidad y del cine. Pero lo más bonito es que se encuentra con Homero. Y Homero dice, oh, es Jim Jarmusch. Y uno dice, pero Homero no conoce a Jim Jarmusch. Y Jim Jarmusch le dice, ¿y tú eres Homero Simpson? O sea, Jim Jarmusch reconoce a Homero. Y se quedan mirándose y Jarmusch le dice algo así como, mirémonos en silencio, porque este va a ser el único momento en que nos vamos a encontrar y luego nunca más nos vamos a volver a encontrar. Y hay un momento en silencio donde Homero Simpson y Jarmusch se quedan mirándose mutuamente. Pues yo quiero mirarlos a ustedes, porque nunca vamos a estar todos en este mismo espacio, las mismas personas. Creo que Jarmusch estaría feliz de que tuviéramos ese momento de contemplación. Muchas gracias. Y recuerden, esta película se estrena en salas de cine la próxima semana, el próximo jueves, cortesía de Cineplex, para que le cuenten a todas sus personas allegadas, especialmente a su familia, A su papá, no. a su mamá, para que la disfruten como creo yo ustedes los van a disfrutar. Muy bien.